pasar. Yo esta semana he estado visitando a unos amigos con mi mujer en Ponferrada, y yo me fui a Ponferrada muy tranquilo, porque me fui con el mensaje preparado. ¿Vale? Cuando llegue lo repaso y lo llevo preparado. Ayer, sábado, estábamos en casa y había unos jóvenes viendo la televisión, serían cerca de la 1 de la mañana aproximadamente, y bueno, el Señor me puso otro texto en mi corazón. Sí, a las 12:30 a 1 de la mañana. Entonces ese es el texto que voy a compartir con vosotros. No sé muy bien el porqué de este texto, es una exhortación a la iglesia, pero es el texto que el Señor ha puesto en mi corazón y es el texto que voy a compartir con vosotros y se encuentra en Isaías capítulo 58. Si podéis acompañarme a Isaías capítulo 58, voy a leer conforme a la Nueva Versión Internacional. Puede ser que encontremos alguna pequeña diferencia de la expresión respecto a la Reina Valera, pero veréis que el trasfondo es exactamente el mismo. Bien, Isaías capítulo 58, dice así: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mi mandamiento. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, incluso me reclaman: ¿para qué ayunamos si no nos lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero en el día que vosotros ayunáis, hacéis negocios y explotáis a vuestros obreros. Vosotros solo ayunáis para pelear y reñir y para daros puñetazos a mansalva. Si queréis que el cielo atienda a vuestros ruegos, ayunad, pero no como lo hacéis ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿Llamáis vosotros a eso día de ayuno y día aceptable para el Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sombra. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces tu luz brillará en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al Señor delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Alguna vez habéis estado tan enfadados o tan airados que has gritado tanto que has perdido la voz? Pues este pasaje de hoy es algo así. Es como una bronca a gritos. Le dicen: grita con todo lo que tienes y denuncia, como si fueses una trompeta, los pecados y la rebelión de mi pueblo. No sé si tenías pensamiento de una exhortación esta mañana, ahora veremos cómo va los tiros, pero de verdad es el texto que el Señor ayer puso en mi corazón y no se me iba de la cabeza. Pero veremos que las llamadas de atención del Señor son distintas a nuestras llamadas de atención. Los enfados, entre comillas, si podemos llamarlo así, del Señor es muy distinto a cómo nos enfadamos nosotros. Y ahora lo vamos a ir viendo.
cuál es la raíz del problema, según este texto de Isaías 58. Porque parece que tienen la actitud adecuada, ¿verdad? No sé si hemos visto los primeros versículos, dice, día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Pues parece que por lo menos el pueblo de Israel tiene las cosas claras. Es decir, quieren a Dios, lo buscan a diario y eso Él lo hace. Es el primer paso. No importa que no sean perfectos, no importa que sean pecadores, todos lo somos, porque para acercarse a Dios hay que ser perfecto. Pues para acercarse a Dios, si tuviésemos que ser totalmente perfectos, el único que podría acercarse a Dios tal igual, pues Jesús de Nazaret, fue el único ser perfecto. Para acercarnos a Dios no hace falta ser perfecto, porque perfecto es solo uno, que es Jesús de Nazaret. Es más, ¿no dice Jesús que vino a sanar a los enfermos? A los que están lejos, a los que están perdidos, a los que están llenos de pecado. Entonces, ¿por qué esta bronca si estas personas están buscando a Dios? Tal cual nos dice el texto. Entonces nos surge la siguiente cuestión. ¿Para qué se están acercando a Dios? ¿Para qué se están acercando a Dios y cómo piensan que se hace eso? Fíjate, me buscan como si fueran una nación que castiga la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos y me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no nos lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pues en primer lugar, lo que vemos aquí, en este texto de Isaías 58, es que el pueblo de Israel tenía un problema de mala doctrina. No conocen a Dios a pesar de ser muy religiosos. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo de Dios? Les dicen, ¿para qué hacemos nosotros todos estos esfuerzos si tú no te das cuenta de lo que nosotros estamos haciendo por ti? Es decir, ¿para qué nos sacrificamos por ti si tú luego no nos pagas de vuelta? Eso es lo que le están diciendo a Dios y se enfadan con él y dicen, mira las cosas que estamos haciendo por ti y tú nos ignoras, nos ninguneas, nos lo debes y nos estás ignorando. ¿Sabéis? Hay mucha gente que trata a Dios de esta manera, con chantajes. No digo que ninguno de nosotros lo tratemos con chantajes, hablo en general. Hay muchas personas que tratan a Dios con chantajes. Piensan, voy a ser buena persona, voy a ir a la iglesia, voy a ayudar a otros, voy a intentar no mentir, no robar, vivir una vida digna, una vida, como decimos en España, como Dios manda, ¿verdad? Pero después de un tiempo esforzándose, trabajando duro para intentar ganarse el favor de Dios, exigen que Él lo recompense. Y cuando no lo hace, cuando las cosas no van según nuestro plan humano, cuando Dios incluso permite el sufrimiento, el dolor en nuestra vida, podemos enfadarnos con Dios. A mí me pasa esto con todo lo que he hecho yo por ti, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué a mí? ¿Os dais cuenta? También muchas personas pueden pensar que también funciona así con la salvación. Es decir, sí, somos pecadores, cierto, pero como somos pecadores lo vamos a compensar haciendo cosas buenas. Es decir, trabajando duro para equilibrar la balanza, ¿no? Si ponemos en este grafo las cosas buenas y en este grafo las cosas malas, pues que este le gane a este. Pues mucha gente puede pensar así, y tal vez tú puedes estar aquí esta mañana pensando así. Y puede ser que Dios diga, bueno, sí, es pecador, pero por lo menos veo que lo ha intentado y la balanza pues le sale positiva, sale que es más bueno que malo. Pero ¿sabes? No funciona así con Dios. Primero porque las acciones malas no compensan, las acciones buenas no compensan las acciones malas. Pero esto no es solo con Dios, es que esto cuando lo piensas un poco a fondo es ridículo. Es que ni siquiera nuestra justicia humana. Yo voy a poner algunos ejemplos que se me ocurran sobre la marcha muy simples para que lo veamos. Imaginad que una persona comete un homicidio por la calle por el motivo que sea. Va a robarle a una persona en un forcejeo y lo acuchilla y lo mata, ¿vale? Y resulta que va a juicio y que el juez le dice, has acuchillado a otra persona hasta ocasionarle la muerte y esta persona dice al juez, sí, pero hay una cosa que no sabes.
Resulta que yo tengo a mi madre enferma durante muchos años y la cuido todos los días, le doy limosna a los pobres, cuido de muchos enfermos. Entonces no me puedes declarar culpable porque he hecho muchas más cosas buenas que malas. Pues a lo mejor el juez no lo encierra en la cárcel, a lo mejor lo encierra en un psiquiatra, pero en algún lado lo van a encerrar. ¿Os damos cuenta de la absurdez más grande que le pedimos a veces, o que le piden a veces a Dios? Es decir, he hecho una cosa mala, pero como he hecho otras cosas buenas, pues ya me tiene que compensar. Eso es absurdo. Eso es totalmente absurdo. Pero a Dios parece que se le exige eso. No se lo exigimos que nuestra justicia humana, si un juez lo hiciese, nos arrancaríamos la camisa. Pero Dios tiene que hacerlo, porque al fin y al cabo lo único que intentamos hacer como seres humanos es autojustificarnos y no querer quitar el gran ídolo de nuestro corazón que somos nosotros mismos y sentar a Dios en ese trono de nuestro corazón que es el lugar que le corresponde. Luego, en primer lugar, lo que he dicho, las obras buenas no compensan las obras malas. Y segundo, tenemos como seres humanos un concepto de justicia que está por los suelos, comparado con el concepto de justicia que nos enseña la Biblia. Y si hay algo que va a hacer este pasaje, es elevar nuestro concepto de justicia a según lo define la Biblia. Y es donde me quiero centrar en primer lugar. Quiero que veamos cómo define el concepto de justicia la Biblia. ¿Qué es ser justo, según la Biblia? El mundo lo define de una manera, veremos cómo es un poco más tarde. Veamos ahora también cómo lo va a definir la Biblia. Pero bueno, volviendo al tema, imagina que dices, bueno, yo ya sé que la salvación es por gracia, que no es por obras, que no hay nada que yo pueda hacer, que no es lo que yo haga por Dios, es lo que Dios ha hecho por mí en la cruz. Sé que solo en eso puedo basar mi salvación y está bien pensar así, es correcto, pero sabes, incluso si tienes eso claro, a veces nos gusta negociar con Dios de la misma forma que lo hacen los israelitas en este pasaje. Y esto ocurre cada vez que pecamos. Vamos a poner un ejemplo. Vas a la iglesia todos los domingos, religiosamente, como aquel que dice, y a veces vas hasta la reunión de oración, en Archena son los miércoles, no sé aquí si hay algún día concreto, le dedicas una hora todos los días a pesar de que te cuesta sacar tiempo entre el trabajo, la familia, toda la carga que puedas llevar. Y después de varias semanas, varios meses, incluso varios años trabajando duro, dices una frase que a veces decimos mucho los cristianos y creo que es errónea. Ya he dedicado tiempo a Dios, ahora me toca un tiempo para mí. Hacemos esa separación entre mi tiempo y el tiempo para Dios, entre mis cosas y las cosas de Dios. Y es como si le dijeses a Dios, déjame ahora un ratito para mí. Como si Dios no tuviese cabida en nuestro tiempo de ocio o en nuestro tiempo de descanso. No tiene Dios cabida en nuestro tiempo de descanso, en nuestro tiempo de ocio. Porque el problema, ¿sabéis cuál es? Que es ahí cuando sale tu verdadero. Es ahí. Es precisamente en esos espacios íntimos donde caemos, donde nos hundimos, donde sale la verdad. El resto es trabajo, esfuerzo y como se dice ahora, bueno, yo digo como dicen los jóvenes, pero cada vez me estoy dando cuenta que soy menos joven, postureo. La verdadera pregunta es, ¿quién eres cuando naces de ti? ¿Quién eres cuando tienes tiempo para ti? ¿Quién eres después de haberle dado todo a Dios? ¿Quién eres? Y esto es lo que está pasando con los oyentes de Isaías. Han caído en ritualismo, han caído en religiosidad y han caído por una espiritualidad postiza, en postureo, como he dicho antes. Le recriminan a Dios todo lo que hacen por Él, pero quieren algo a cambio. Date cuenta de lo que dice Dios. Me buscan como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mi mandamiento. La Biblia deja claro en varias ocasiones que amar a Dios se demuestra como cumpliendo sus mandamientos. Quien ama a Dios cumple sus mandamientos. Y Dios les está diciendo, fijaos, leo la frase original del versículo y
ahora hablamos un poquito más. Dios les dice, me buscan como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Y Dios les está diciendo, actuáis como si fuerais gente que no hubiera abandonado mis mandamientos. Es decir, que no me aman. Que no me aman. Por tanto, no obedecer los mandamientos de Dios muestra que en el fondo Dios no es nuestro amor principal, que tenemos otros amores que están intentando usurpar el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Y normalmente ese amor es a uno mismo. Normalmente. El pueblo de Israel no se fía de su Dios porque Dios no es su Dios. No se fían de sus reglas, se fían de sus propias reglas y básicamente le están diciendo a Dios en actitud, nosotros sabemos mejor que tú cómo vivir nuestra vida. Y eso demuestra que no aman a Dios desde el principio. Este pasaje queda claro que la raíz del problema está en su corazón. No quieren una relación con Dios. ¿Sabéis lo que quieren? Quieren cosas de Dios, pero no quieren una relación con Dios. Y por eso Dios les dice en el versículo 4, ayunar está bien, pero no como lo prestan. ¿Así? No. La Biblia habla más de 50, puede ser que más, yo lo he contado y conté, no me acuerdo, eran más de 50, 50 y tantas, posiblemente puedan ser más de 70, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, digamos muchas veces. La Biblia habla muchas veces sobre el ayuno. No es un mandamiento como tal, pero siempre se menciona de forma positiva cuando se realiza, cuando se hace de corazón. Además, el ayuno se da por sentado como una práctica rutinaria de la vida de la Iglesia y del individuo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Hechos, en el libro de Hechos, se menciona el ayuno no como algo excepcional, sino como algo normal en la vida de la Iglesia primitiva. Mateo 6, Jesús les dice, cuando ayunéis, no si ayunáis, no, lo da por hecho, cuando ayunéis, no dice tampoco, vosotros que sois más espirituales que el resto, los que sois muy religiosos, ayunad, no, Jesús le habla a todos y dice, cuando ayunéis, hacedlo en privado para que nadie os vea. Es más, Jesús nos habla en ese contexto de no enorgullecernos también de eso, ¿no? Sino que es algo privado porque Dios quiere cuidar el corazón. Y ese es el verdadero ayuno. El ayuno no es castigar el cuerpo porque es malo. El ayuno es recordarte que tus necesidades físicas no son las únicas importantes. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y el ayuno no es para perder peso tampoco, aunque pueda servir, sino que es para ganar más intimidad y dependencia de Dios. Cualquier cosa que se esté convirtiendo en un ídolo en tu vida, en una adicción, puede ser buen motivo para ayunar. Hay gente que ayuna, ahora está muy de moda. He ayunado, se dice ayuno de dopamina, ayunar de redes sociales, de pantallas, de cualquier cosa que no te está alejando de Dios. Cualquier cosa que veas que está poniéndose por delante en tu relación con Dios, que esté obstaculizándola, ponerlo en un segundo plano, dejarlo al lado, reconectar con Dios. Hay algo interesante, que al dejar todas estas cosas te ayudan a recordar quién debe ser tu primera pasión, tu primer amor, tu mayor deleite. Y quiero animaros a pensar en esto. Si el ayuno no forma parte de tu vida, ya sea semanal, mensual o como sea que lo normalice, quizá debas plantearte implementarlo, sobre todo si quieres seguir el modelo de Jesús. Pero recuerda que el ayuno no es un soborno, no es un trueque con Dios, no es un yo me torturo, tú me recompensas. No, no es así. ¿Sabía que puede ayudarnos a ayunar? Pues puede ayudarnos a identificar pecados en nuestra vida que hemos normalizado. Porque a veces nos pasa, normalizamos pecados. Incluso podemos llegar hasta el punto de estar cometiéndolo y no ser ni conscientes porque normalizamos pecados. Y el ayuno nos ayuda a identificar pecados en nuestra vida que están normalizados, que forman parte de nuestro día a día y que vemos como algo normal, y eso es algo que entristece profundamente al Espíritu Santo.
El ayuno es una especie de lavado profundo. Es como cuando llevas el coche a limpiar una vez al año y te gastas no sé cuánto, 80 euros, que te lo limpien a fondo. Pues en parte este es el efecto del ayuno. Está claro que esta gente en Isaías, si este es el efecto del ayuno, está claro que esta gente en Isaías no está ayunando. Si el efecto del ayuno es este, ese lavado profundo, el ver pecados que hay en nuestra vida, el reconectar con Dios, está claro que esta gente de Isaías dice que ayuna, pero no está ayunando. Está claro, porque estamos viendo cómo se están comportando. Están haciendo otra cosa, pero ayunan no. Están haciendo lo que llamamos el paripé. Pero eso no es ayuno. No es ayuno. Es religiosidad disfrazada de piedad, pero sin amor. Y esta es la respuesta de Dios a esa actitud, versículo 5. ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique, para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llamáis vosotros día de ayuno, un día aceptable para el Señor? El ayuno que yo he escogido no es más bien, y pasa a dar una lista que ocupa todo el capítulo de forma discontinua. Y de hacéis trapicheos en el trabajo. No sé, puede ser que no estuviesen pagando el IVA. ¿Entender? No había IVA. ¿Entender? Lo traéis un poquito a nosotros. Imagínate, ¿verdad? Qué barbaridad. No pagan el IVA. Porque claro, como es un ladrón de no sé quién, pues llega a pagar el IVA, ¿no? Explotáis a vuestros trabajadores. No cumplían con el estatuto de los trabajadores que según Dios le había, que Dios le había dado según la ley. Os peleáis, os reñís, os dais puñetazos presuntamente a los trabajadores o esclavos, acoso, maltrato. Y ahora dice el Señor, mi ayuno incluye romper las cadenas de injusticia. Piensa por un momento en el significado de esta frase para nuestra sociedad de hoy. Romper las cadenas de injusticia. ¿Ves injusticia a tu alrededor? La visión de Dios implica romper las cadenas de injusticia. Sigue, desatar las correas del yugo. ¿Cuántos yugos hay? Poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos? Y si se nos olvida algo, romper toda atadura. ¿Se te ocurren ataduras en tu vida o en la vida del propio? Dios también nos dice, compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo. Las iglesias muchas veces tienden a espiritualizar todo esto. El oprimido espiritualmente, el que no tiene hogar espiritualmente, no es físico. Pues mira, aquí está hablando de cosas físicas, está hablando de relaciones laborales, del día a día, de necesidades físicas. Compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo, no dejar de dar a tus semejantes, desechar el yugo de opresión, desechar el dedo acusador, que raro esto aquí en medio, ¿no? El dedo acusador. ¿Has acusado alguna vez a alguien superficialmente, sin conocer mucho? Desechar la lengua maliciosa. ¿Has hablado mal de alguien alguna vez? Ayudar a los hambrientos, saciar las necesidades del desvalido, no profanar el día de reposo. Es decir, tomarte un día de descanso para reconocer que no eres Dios. Honrarlo, recordarlo, respetar la creación también, respetar las relaciones laborales, que no habla aquí en el texto de ello, respetar la familia. Pues ¿sabéis qué? Este parrafito de este versículo que acabo de leer ahora mismo es la definición de justicia según la Biblia. Y es muchísimo más alta de lo que nuestra sociedad y nuestra cultura van a entender o entienden como justicia. Y nosotros pensábamos que por ser buena persona, porque no éramos buena persona porque no le hacíamos mal a nadie, porque vivimos y dejamos vivir, porque incluso de vez en cuando hacemos cosas buenas por los demás. Pero este estándar de justicia, es altísimo. Y si después de leer todo esto pensamos que somos una buena persona y que cumplimos con el estándar de Dios, pues es porque estamos autoengañando. Porque esta definición que he leído, esto es el nuevo Adán. Es el nuevo Adán. Es el nuevo ser humano. Este es el modelo. Y así es como Dios nos creó para vivir en este mundo. Jesús vivió de esta forma. Jesús vivió. La Iglesia entendió que tenía que vivir de esta forma.
la definición de persona justa según la Biblia no es vive y déjame. O no le hagan mal a nadie. La definición de justo según la Biblia es vive generosamente. Como si todo lo que tienes no te perteneciera a ti, sino que le perteneciera a la comunidad. Según la Biblia, el justo vive como si sus recursos, su tiempo, su dinero, su energía, no fueran propiedad suya, sino que le han sido dados por Dios para administrarlos para el bien común de la comunidad y sobre todo para el desarrollo. Sobre todo. Eso es justicia. Tú y yo, posiblemente, podríamos llamarlo la persona más generosa del mundo, pero ¿sabes qué? Dios lo llama justo. Y este capítulo va a tratar ahora a continuación sobre un concepto que está en muchos sitios en la Biblia. Ha salido antes el día de reposo, el salón, la palabra que se utiliza aquí. No se refiere al salón de espacio físico, sino al día de reposo. Y salón no significa simplemente paz, como a veces podemos entender en el sentido de no violencia o ausencia de guerra, sino que el concepto de salón va mucho más allá y tiene que ver con justicia. Y por eso lo mete aquí, con equilibrio, con que las cosas estén como Dios las creó y como deberían ser. Fíjate, en aquella época, cuando Jesús estuvo en este mundo, fueron muchos años después de que Dios le diese este mensaje a Isaías, cuando se tomaba dinero prestado, en préstamo, y por fin se devolvía la deuda, ¿sabéis qué se decía? Se ha restaurado el salón. Las cosas están en su sitio, esa es la idea. Las cosas están en su sitio, hay justicia. Todo vuelve como debería ser desde un principio. Es un concepto mucho más amplio que paz, ¿vale? Es todo en el orden perfecto de Dios. Y la descripción que se nos da en este pasaje es la del salón. Concretamente de cómo Dios creó el mundo, de cómo o para qué Dios creó el mundo, para qué lo diseñó. Dios nos creó en salón con Él. También nos creó en salón los unos con los otros y con la naturaleza, con el resto de la creación. Él diseñó el universo y nos creó así. Y todo, cuando Dios lo creó, vio que era bueno. ¿Y sabéis qué reinaba? La paz, el equilibrio, el salón. Pero en el momento en el que el hombre, el ser humano, se separa de Dios y se independiza de Él por la desobediencia en el huerto de Edén, esta relación, este triángulo, la relación perfecta entre Dios, ser humano y creación, se rompe. Los tres lados se rompen. Si leemos Génesis 3, vemos que se rompen los tres lados. Por eso, en este pasaje se nos dice, ¿no es acaso el ayuno romper toda la atadura? Es decir, todo lo que está mal, todo lo que está roto, todo lo que no cumple el salón. A eso tenéis que dedicaros. Es lo mismo que dice 1 Juan 3:8, cuando dice, el Hijo de Dios fue enviado ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cuando Jesús se levantó por primera vez en la sinagoga, precisamente leyó un texto que se encuentra unos capítulos más adelante, al este libro de Isaías. ¿Y qué decía ese texto que leyó por primera vez Jesús en la sinagoga, cuando casi lo despeña? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? ¿A sanar a quién? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Veis la similitud con lo que nos pide a nosotros? ¿Qué nos pedía? Prácticamente lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces él comenzó a decirle, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Porque Jesús cumple la definición de justicia perfecta de Dios en la cumple. Una definición que nadie más puede cumplir. Históricamente, el cristianismo
es con diferencia la cosmovisión, y esto hay que decirla, las cosas malas por las buenas, y esto es una verdad y hay que decirla, es la cosmovisión que ha traído la justicia social al planeta. Esto es así. Esto es así. Podríamos decir que el cristianismo ha inventado la obra social. La lista es interminable. Podemos hablar aquí de muchas cosas. Imagen pública, hospitales, lo que queráis. Y esto pasó porque hay personas que entendieron que tenemos que romper con las paredes, que tenemos que ayudar a los oprimidos, dar libertad a los oprimidos, ayudar al desvalido. Que la misión de Dios es romper toda la atadura y traer el salón. Que todo sea como tiene que ser. Esa es la misión de Dios. Imagina por un segundo una cosa, dicho que lo veíamos antes, más adelante a esto. Imagínate por un segundo a Adán y Eva. No sé cuánto tardaron en pecar, no lo sé. No lo sé. No sé cuánto tardaron en comer del fruto prohibido. ¿Habrá sido un día? ¿3 años? ¿10? No lo sé. Vamos a imaginarnos 3 años. ¿No creéis que Adán y Eva en ese momento estaban haciendo separación entre su tiempo y el tiempo de Dios? Yo creo que no. Habrían hecho separación entre cosas sagradas y cosas seculares. ¿Habría algo más mundano o menos mundano que algo? Todo era sagrado. Porque Dios habitaba perfectamente en medio de todo. Porque Dios vio que todo era bueno y que reinaba en salud. Y ha sido el objetivo de Dios desde el principio. Desde hace siglos, la Iglesia ha estado dividida en este tema de la justicia social. Unos piensan que hay que dedicarse a la obra social. Otros piensan que hay que dedicarse a las almas y a la predicación. ¿Con cuál de los dos modelos pensamos que se identificaría mejor Jesús? Obra social, y punto. Predicación del Evangelio, y punto. Obra social sin predicación del Evangelio, predicación del Evangelio sin obra social, ¿cuál es más importante? Eso se parece, me recuerda a mí por lo menos, al dilema de Santiago, ¿verdad? Fe versus obras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Una cosa o la otra? Cuando analizo la vida de Jesús, yo al menos veo las dos cosas. Las dos. Veo una misión integral. La misión de Dios es restaurar este mundo por completo, no hacer un borrón y cuenta nueva. No nos dice vamos a coger una nave espacial y nos vamos a ir a otro planeta, sino que es renovar. Eso es reconstruir el reino de Dios. Jesús dijo que el reino de Dios, paréntesis, ¿cuál era el mensaje de Jesús? ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios había acercado. El reino de Dios se había acercado. Ese era el mensaje de Jesús. Jesús dijo que el reino de Dios se había inaugurado y que se culminaría cuando Él vuelva por segunda vez. No va a hacer borrón y cuenta nueva. Dios ha hecho una inversión enorme en nosotros. Por eso dice también que los justos se heredarán la tierra. Es una promesa vacía y sin sentido. Si todo se va a quedar, si no va a quedar nada. Esto es una de las razones por las que debemos estar convencidos de que nuestro llamado es con esta creación. Con esto. Porque sabéis que los que necesitan ayuda, los que necesitan escuchar el Evangelio, están en esta creación. Cuando estemos en la presencia de Dios, pues mira, no vamos a necesitar ayuda de ningún tipo, porque estamos en la presencia de Dios. No vamos a necesitar arrepentirnos para ser salvos, porque seremos salvos. Nuestra labor y nuestra misión es con esto. No hay otra. Que no se nos olvide. Que no queramos ser tan espirituales que nos olvidemos cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es aquí, en la tierra. Y si el Señor nos permite estar aquí en la tierra, porque estamos aquí en la tierra, porque Él lo permite, Él lo quiere así, para algo. ¿Para qué? ¿Cuál es la misión del creyente en esta vida? Pues
ser luz en el mundo. Qué triste sería, no sé si estás de acuerdo conmigo, qué triste sería que llamados a ser luz en el mundo, acabemos siendo mundo. Dicho de otra forma, recuperando también las palabras de nuestro Señor Jesucristo, qué triste sería que llamados a ser la sal de la tierra, acabemos siendo tierra. Sería muy triste. Nuestra función y nuestra labor, nuestro llamado es para esto. Tenemos que reflejar este ideal de justicia. ¿Sabéis? Hablamos de romper toda la atadura. Romper toda la atadura no es solo pecar. No se trata de eso, no es un disciplina. Recoger basura por la calle porque sientes que Dios te manda a cuidar la creación que yo no me meto. Pues si lo haces para Dios, es parte de la obra de Dios. Pensar en formas de influir en tu sociedad para acabar, por ejemplo, con la trata de mujeres o con la prostitución o con ese tipo de cosas, es parte de la misión de Dios. Cuidar de personas desvalidas, de enfermos, es parte de la misión de Dios. Es más, estudiar 12 horas al día una carrera de medicina, por ejemplo, durante 8 años, sin tener casi tiempo para nada más, ni siquiera para las cosas de la iglesia a veces, para poder curar a la gente y ayudar a la gente, es parte de la misión de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? Porque todos somos parte de una misión grande, muy grande. Peluquera, cajera de supermercado, mecánico, ama de casa, maestro, ninguno está por casualidad donde está, porque todos estamos en misión. Todos. José en Egipto, limpiando la casa de Potifar como, llamémosle, empleado del hogar. No era parte, no estaba en misión. ¿No era parte del plan de Dios? ¿O solo era parte del plan de Dios cuando estaba liderando como primer ministro el pueblo de Egipto? ¿No era parte, no estaba en la misión de Dios cuando estaba como esclavo, cuando estaba en la cárcel? Mira, Dios está al control de todo. No sé cuál es tu situación, yo sé cuál es la mía, no sé cuál es la de cada uno de vosotros, pero Dios está al control de todo. Allá donde estamos en misión. La pregunta es si queremos ser siervos o queremos vivir en la queja, yo ahora no puedo, o ya veremos cuando me vaya mejor. Allá donde estamos en misión. Podría hablar de más testimonios. Por ejemplo, hay un testimonio de un actor famoso que contrató a una empleada del hogar y ella, mientras limpiaba, cantaba canciones cristianas. ¿No hemos cantado aquí hoy? Y el actor le preguntó: vamos a ver, ¿tú por qué cantas esas cosas? O sea, como decía el rey, ¿por qué no pecaron, no? ¿Por qué cantas esas cosas? Y ella le respondió: usted piensa que me ha contratado para limpiar su casa, pero me ha contratado para que le predique a Cristo y usted lo va a conocer. Valiente la mujer. Pues finalmente, curiosamente, este actor y su esposa se convirtieron al cristianismo, entregaron su vida a Jesús, crearon una página web que se llama I Am Second, soy segundo, donde suben testimonios de gente famosa que cuentan cómo conocieron a Dios. Esta mujer entendió esta misión. Ninguno de nosotros está donde está por casualidad, todos somos misioneros. Cuando alguien dice: estoy dedicado a tiempo completo a la obra de Dios, yo lo entiendo en mi contexto, sea a lo que se refiere, en el contexto asamblea de hermanos, sea a lo que se refiere. Pero ¿qué estamos entendiendo en general por obra de Dios? ¿Qué es la obra de Dios? Hemos creado categorías de misión más importantes que otras, más espirituales que otras, hay graves. Porque yo conozco a cristianos esclavizados con el sentimiento de culpabilidad porque no tienen tiempo para dedicarse a la obra de Dios. Cuando realmente no están entendiendo que las 24 horas del día están en la obra de Dios. Las 24 horas del día. En sus trabajos están en la obra de Dios. Porque la obra de Dios es una obra integral, que no se limita solamente al pastor, que hace una labor magnífica, por supuesto, pastoreando a
a la iglesia y cuidándola, y son necesarias, por supuestísimo que sí, así nos lo enseña la Biblia. Pero a veces ese concepto de es que Él está en la obra de Dios y que no, parece que lo hemos definido como algo restringido a pastores, evangelistas, a pioneros que abren iglesias, gente relacionada con la vida de la iglesia, y por supuesto, eso es parte de la obra de Dios, pero la obra de Dios, ¿sabéis qué es? El universo entero. Todo es la obra de Dios. El salón entero. Y eso hace que la misión sea muchísimo más grande, en la que todos podemos participar. Todos. Tengas el don que tengas. Estás en misión. Aunque no tengas, permitidme entrecomillarlo, tiempo. Hablaba antes de la justicia social, de la obra social, o de la obra social, como queráis llamarlo. Y hablaba de qué era más importante, si la obra social o las almas, ¿no? Y hablábamos de esa misión integral. Mira, el trabajo social o la obra social, yo creo que está justificado por sí mismo. Incluso si de primeras no hablamos de Jesús. Muchas iglesias ven la obra social de esta manera. Merece la pena hacer obra social siempre y cuando te dé la oportunidad de evangelizar. Porque si no, no merece la pena. Porque lo que realmente importa es predicar el evangelio. Pero escucha, yo así lo considero y así personas que están a mi alrededor lo consideran y me van a saber. Mi don es de evangelista, que curiosamente es lo que no estoy haciendo aquí, pero mi don es de evangelista y soy apasionado por predicar el evangelio. Apasionado por predicar el evangelio y esa considero que es mi misión, predicar el evangelio. Pero te digo algo, la obra social está justificada en sí misma incluso si no predicamos a Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque refleja el mismísimo carácter de Dios. Porque están viendo a Dios reflejado en nuestra vida. Y no os preocupéis, cuando vean una vida transformada por el Espíritu Santo, no os preocupéis porque os van a preguntar: ¿por qué haces esto por mí? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te mueve a hacer esto? Porque el poder de una vida transformada por el Espíritu Santo y la evidencia tan grande de ese cambio, eso no se puede esconder. Eso no se puede esconder y va a dar lugar a predicar el Evangelio. Por supuesto que va a dar lugar, porque el creer porque viene, no nos olvidemos. El creer viene por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que predicar, por supuesto que hay que predicar. Pero, ¿sabéis qué? Permitidme la expresión, la gente no es tonta. Cuando tú le das un kilo de arroz, pero la letra pequeña, ¿qué es? Yo te doy el kilo de arroz, si me escuchas el sermón, ¿qué te voy a pegar? No te lo voy a dar. Pues se dan cuenta de que el arroz viene con letra pequeña, que viene con condiciones. Y de que en realidad tú lo que quieres es otra cosa, que oye, que es bueno para él. Es más, necesita más ese mensaje que el kilo de arroz, pero no lo sabe. Pero él todavía no lo sabe. Y él entiende que le estás diciendo: oye, te doy este kilo de arroz, pero siempre que me dejes predicarte. Y eso, ¿sabe qué es? Eso es amor condicional. No amor incondicional, y la gente lo nota. La gente lo nota. Pero lo que impacta de verdad es un amor incondicional. Y eso nos impacta a todos, porque es como Dios nos ama. Conozco una iglesia grande en Madrid, que con una obra social enorme, implicadísima en su ciudad. Y sabéis, tienen como regla lo siguiente: no iniciar conversaciones con Jesús o sobre Dios cuando están haciendo obras sociales. No las inician. Simplemente suplen la necesidad de su prójimo. ¿Y sabéis qué? Tienen la iglesia llena de gente y llena de cursos de discipulado interesados en conocer a Dios. ¿Por qué? Porque han visto ese amor, y cuando ven un amor genuino, un amor que no viene con segundas intenciones, preguntan: ¿por qué? ¿Qué te lleva a amarme así? Y se explica el Evangelio, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero primero, como se dice, la casa no se empieza por el tejado. Nuestra acción social no debe ser para otra cosa que para dar gloria a Dios, porque refleja su carácter. Porque Dios ama incondicionalmente. Y el versículo 8 nos dice, cuando habla de esta obra social, de ayudar a los enfermos, de dar nuestro sustento a los pobres, etc., dice: si así procedes, fijaos lo que dice: tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia, ¿veis? Son justos estos. Tu justicia te abrirá el camino de la gloria del Señor te seguirá. La obra de Dios es su gloria. Y ahora el pasaje nos va a hablar de algo interesante también, con esto voy a terminar. El sábado, o el día de reposo, ¿vale? Llamémoslo así porque nosotros vinculamos
Señor al domingo que al sábado. Y quiero dejar algo claro, cuando me refiero al día de reposo, no lo hablo desde un punto de vista judaizante, de que no pueden ni apagar una luz porque ya está el día de reposo, sino que hablo desde el punto de vista de apartar un día para dedicarlo al Señor, para conectar con Él, para desconectar de todas nuestras preocupaciones y conectarnos a Él, porque es necesario, es muy necesario eso. Y como decía, hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la justicia social, pero hay otra forma en la que Dios mide la temperatura espiritual de su pueblo, si respetan el día de descanso o no. Descansar era un acto de obediencia que hoy damos por sentado. Es más, hoy damos el día de descanso o fin de semana, como queréis llamarlo, como un derecho intocable. A ver, digo, lo llamamos fin de semana y tranquilo. El pueblo de Israel en este momento había vuelto del exilio, donde pasó unos 70 años bajo el dominio de Babilonia. ¿Sabéis qué es lo que no había en Babilonia? Pues mira, no había ni fines de semana con los amigos, ni fines de semana con la mujer, el marido y la novia, eso no había. Y algo curioso, y esto es muy curioso, y esto lo sabemos por las tablillas babilónicas, por las crónicas de la tablilla babilónica, me parece súper curioso, es que cuando los israelitas que estaban en el exilio comenzaron a asentarse en Babilonia y empezaron a emprender negocios, todos los babilónicos, permitidme la expresión, se pegaban tortas por trabajar con los israelitas. ¿Sabéis por qué? Porque descansaban un día y encima de eso se lo pagaban. Y se pegaban tortas por trabajar con los judíos, porque respetaban el día de descanso que no existía en Babilonia. Un día libre a la semana era algo revolucionario. Nosotros nos quejamos porque solo tenemos 2 días, se nos hacen cortos, como aquel que dice, pues imagínate para ellos, ¿no? ¿Y Dios por qué ordenó que descansaran el sábado? Pues por varias razones. Una, para identificar a las personas. No somos animales ni figuras de carga. 2, para recordar que el trabajo no lo es todo y que es Dios quien puede. 3, para dejar descansar la tierra. Aparte, cada 7 años, saben también que tienen que dejar la tierra en paz, respetar el salón de la naturaleza también, etc. 4, para dedicarlo a Dios, así como el diezmo del dinero en el Antiguo Testamento era algo adaptado para Dios, el tiempo también se utilizaba para honrarlo. 5, y no por ello menos importante, para descansar y cumplir. Y eso tenemos que vivirlo ya. Descansar. Aquí hablo por mí, especialmente cuando eres autónomo. Porque es un acto de fe enorme. Enorme. Y la inmensa mayoría del pueblo de Israel eran autónomos, como el que dice. Y algunos no descansaban ni siquiera un día a la semana. Pero es que dormir también es un acto de fe. Sobre todo para ellos. Porque cada día tienes que dar un paso de fe cuando te vas a la cama. Es un signo de equilibrio, de salón en tu propia vida. Y aquí me voy a poner un poco científico, y como tenemos, por lo menos sé que tenemos un médico entre nosotros, pues ya todos eso debatimos. ¿Sabéis que las personas que descansan se acaban volviendo, que no descansan, perdón? Ya me iba a... ¿Sabéis que las personas que no descansan se acaban volviendo locas? No sé si sabes que la privación del sueño es una tortura de verdad. El cerebro es un músculo y durante el día está trabajando constantemente. Procesa miles de impulsos electroquímicos y por la noche, cuando duermes, se relaja, se desintoxica y permite que un líquido que se llama cefalorraquídeo entre, limpie todas las toxinas que se van acumulando durante el día, todo los desechos, ¿no? Lo depura. Si no duermes, acumulas eso, esas toxinas, que son las que precisamente causan enfermedades que están relacionadas con enfermedades como el Alzheimer y otras patologías neurológicas. Básicamente te intoxicas el cerebro, empiezas a tener alucinaciones, te vuelves loco, eventualmente puedes incluso morir. Me parece increíble cómo Dios lo ha creado, ¿verdad? ¿Os dais cuenta que Dios nos ha creado con la necesidad de descansar? Oye, que porque no haberlo hecho. Es Dios. Él nos ha creado. Podría habernos creado de una forma en la que no necesitábamos descansar, pero ¿sabéis qué? Y vio Dios que era bueno. Descansar. Descansar. Pues aquí tenemos al pueblo de Dios. Isaías, pueblo de Israel, que no quiere descansar el sábado porque no se fía de Dios. Prefieren vivir a su manera,
trabajar de sol a sol, pero además explotan a otros, les roban su dignidad, les roban su tiempo. Y esto crea un círculo vicioso en todos los niveles. Observar el efecto de no respetar el día de descanso que Dios ordenó. La familia ve menos a los padres. Los niños también sufren, evidentemente. La jornada laboral no era de 8 horas, podía ser de 12, 16, 14, de las que fuesen. Tu vida se reduce a lo siguiente: producir, trabajar más, acumular más. Esto incrementa una cosa en nosotros, la avaricia. Incrementa la esclavitud, incrementa el cansancio, te deshumaniza por completo, crea resentimiento, crea odio, crea explotación. Y si encima de todo, como dice el texto, vas al trabajo y te pegan puñetazos a mansalva, pues, y encima de todo no duermes, pues ya me contarás, ¿no? Esto es vivir como un animal. Esto no es ser humano. Esto no es ser humano. Porque el ser humano está en la imagen de Dios. Y tiene una dignidad implícita por ser creado en la imagen de Dios. Esto no es el salón del pueblo de Dios que tiene que mostrar. Hoy quizás tenemos fines de semana, pero me pregunto, ¿qué tan lejos estamos de esto? ¿Sabéis? En los años 70 surgió la revolución sexual. Hizo que todo el mundo quisiese sexo. Y todo lo que vino después, todo el aumento de VIH en los 80, etcétera, etcétera. ¿Sabéis lo que quiere la gente que según las encuestas? Curioso, ¿eh? Quiere dormir. Según las encuestas, lo primero que quiere la gente es dormir. Estamos en una época en la que preferimos dormir a todo lo demás. Estamos agotados como personas, cansados por todo tipo de razones, porque queremos tenerlo todo, comprarlo todo, dar a nuestros niños todo lo que nos piden. Y esto crea círculos que son círculos viciosos, que destrozan familias, que destrozan relaciones laborales, que destrozan la dignidad del ser humano y destrozan sociedades enteras. Dios descansó un día que no necesitaba, porque nos dio eso. Nos dio eso. Y ese es el problema de fondo, que no quieren que Dios les diga cómo vivir, no quieren que Dios sea su Dios, como hemos dicho al principio. Y para terminar, lo que Dios le está diciendo es esto: antes de ayunar, asegura tu salón conmigo, asegura tu relación conmigo, humíllate delante de Dios, trátame como a Dios, no como a un asistente, o decirlo de alguna manera para que lo podamos entender, no como a un genio de la lámpara. ¿Sabéis el cuento este del genio de la lámpara que le frota la lámpara, sale y le pide 3 deseos? Pues Dios no es así, no lo tratemos así. Sígueme, eso es lo que Dios nos dice también. No me trates como si fuese eso y sígueme. Entonces vendrá la bendición sobre tu vida, porque mira lo que dice el texto. Si así procedes, como todo lo que hemos visto, si así procedes, tu luz resplandecerá como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierra resetas, fortalecerá tu hueso. Serás como jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Hallarás tu gozo en el Señor, sobre las cumbres de la tierra que te cabalgarás, y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. Esto sí que es salud, tanto individual como comunitario. Bendiciendo a las iglesias, bendiciendo a las naciones, cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque la iglesia modela cómo se vive en la sociedad, porque somos luz y sal en medio de la sociedad. Como ya he dicho, si estamos llamados a ser luz en el mundo, no seamos mundo. Si estamos llamados a ser sal en la tierra, no seamos tierra, porque si la sal no sabe, ¿qué va a saber? Nada. El pasaje termina en completo contraste con cómo empieza. Comienza con gritando con una trompeta, dice el texto, ¿no? Gritando a pleno pulmón, denunciando el pecado y denunciando la rebelión del pueblo, pero fijaos cómo termina. Termina con promesas, termina con gracia, termina con restauración. Porque sabéis, Dios no se queda solo en recordarnos lo pecadores que somos o lo lejos que estamos de su concepto de justicia. Siempre detrás de sus reprimendas, siempre detrás de sus denuncias, encontramos el amor de un padre que nos espera con los brazos abiertos, que nos espera para decirnos:
puedes volver a casa, puedes empezar de cero. Puedo darte un nuevo corazón, uno de carne, no uno de piedra como el que tenías antes, sino uno de carne, vivo, capaz de amar. Es un Dios con los brazos extendidos, no con la vara condenatoria en la mano. Y mirad cómo termina: llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Es una frase que se repite varias veces en Isaías: aquí estoy. Y no es increíble, muchas veces dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios del universo? ¿Dónde está el Dios Todopoderoso? Porque no lo veo. Y si existe, ¿por qué no lo noto? Y Dios responde: abre los ojos, estoy delante de ti, soy el que te ha dado el cerebro, soy el que te da el aire que respiras, soy el que te ha dado esa voz para formular esa pregunta que estás haciendo, soy el que te ha dado la vida, el que te ha dado tu cuerpo, el que te ha dado el aliento. En Isaías 65, en este mismo texto, se nos dice, lo voy a buscar un segundo, como páginas para adelante: fui hallado por los que no me buscaban, me hice manifiesto por los que no preguntaban por mí, a gente que no invocaba mi nombre. Le dije: heme aquí, o aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictorio, que anda por camino no bueno, sino en pos de sus pecados. Todo el día extendí mis brazos hacia un pueblo que me da la espalda. Aquí estoy. ¿Y sabéis dónde se extendieron sus brazos hasta un máximo? ¿Sabéis dónde? En la cruz. En la cruz, Jesús nos dice: aquí estoy, aquí estoy. ¿Quieres saber dónde está Dios? Mira la cruz. Mira la cruz. Pero ¿sabéis qué? Que no se ha quedado ahí colgado, sino que pagó el precio del pecado. Y cuando fue bajado de esa cruz, porque su cuerpo estaba muerto, tuvo que ser bajado de esa cruz. Y fue sepultado. Al tercer día, venció la muerte. Cuando todo el mundo había sentido, y cuando digo todo el mundo no me refiero a todas las personas, sino a toda la creación, había sentido el poder del pecado. Recordemos que se hizo de noche cuando Jesús cargó el precio del pecado, que toda la creación experimentó el peso del pecado. Cuando eso pasó, Jesús venció la muerte, venció el pecado, resucitó al tercer día. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué te dice? Aquí estoy, con mis brazos extendidos. Aquí estoy. Aquí estoy. Y tiene una aventura también para nosotros. Y tiene una misión para nosotros, que implica dos cosas. Primero, salvarte a ti. Primero, salvarte a ti, es lo que quiere. Segundo, que prediques el Evangelio para que otros puedan ser salvos. Esa es la misión. Esa es la misión. Pregunto, ¿te apuntas a la misión? ¿Tienes algo de lo que arrepentirte? Porque yo, no sé cada uno de ustedes, pero yo leo este pasaje y yo me siento muy confrontado y muy llamado al arrepentimiento. Porque yo lo escucho y digo: no llego. No llego. Porque la condenación para mí es justa y me la merezco. Y me merezco sufrir. Esto que dice a pleno pulmón. Pero las buenas noticias es que Cristo ha pagado por mis insuficiencias. Y por las tuyas también, si así lo deseas. Porque ha vivido la vida que yo tendría que haber vivido en el podido. Porque Él sí cumplió donde yo no pude. Y porque en la cruz gritó Jesús con más intensidad que en Isaías. Pero no fueron reprimenda. ¿Sabéis lo que gritó? Consumado es. Pagado. Pagado. Consumado es una frase de contabilidad, se llama por aquella época, que significa pagado por completo. No se dejó nada sin pagar. Con el último aliento que le quedaba, el Dios que moría en la cruz y que posteriormente iba a resucitar gritó: pagado, pagado, pagado. Y claro que somos pecadores, pero Jesús gritó como fuerte: pagado. Él pagó y Él cumplió. Y si tú le abres tu corazón, si aún no lo has hecho, y si te dejas entrar de verdad en tu vida, tendrás ese salón que hemos estado hablando, tendrás esa justicia de la que hemos estado hablando. Y primero experimentarás la justicia de Dios en la cruz. Y luego aprenderás a tratar a los demás con la justicia con la que Él te trata y con ese amor incondicional. Ya no hacen falta rituales. No hacen falta tampoco postureos o caretas o hipocresía, como queramos llamarlo. Solo hace falta aceptar ese pago de Jesús en la cruz. Solo hace falta seguirlo. Porque su gracia supera con creces la condenación.